Damas y caballeros, muy buenos días. Con la venia de nuestro decano, Alfredo Rubén Saavedra Rodríguez, damos por iniciada la ceremonia de juramentación del Consejo de Ética, periodo 2020-2021, del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. A continuación, las palabras de bienvenida del decano, el doctor Alfredo Rubén Saavedra Rodríguez. Adelante, doctor. Muchas gracias, Cintia. Bueno, antes que todo quiero saludar a nuestros amigos que el día de hoy nos acompañan para la juramentación. De manera muy especial, nuestro agradecimiento a nombre del Consejo Directivo por haber asignado un cargo de tanta responsabilidad para la conducción y gestión del colegio profesional. A nuestros amigos que nos siguen por redes sociales, tengan ustedes muy buenos días, a todos los miembros de la orden, invitados que participan de esta ceremonia virtual de incorporación, tengan ustedes la bienvenida de parte del Consejo Directivo a esta ceremonia de juramentación que sin duda marca un hito importante en nuestra gestión en este año. Cintia, por favor, adelante con la ceremonia. A continuación, entonaremos las notas de nuestro himno nacional. Como libres seamos, no siempre seamos, no siempre, que aunque lleguen sus luces al sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Piensen libres, piensen libres, piensen libres, por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. No siempre, y aunque lleguen sus luces al sol, que faltemos el voto solemne, que la patria le dé nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo. ¡Viva el Perú! Seguidamente entonaremos las notas del himno al contador público. Los contadores públicos están cuidando las finanzas de nuestra nación. Unidos buscaremos la contribución, diciendo siempre la verdad. La información
información exacta a todos se dirá. Si alguien no la dijera, lo lamentará. Pero nosotros juntos, todos a la vez, demostraremos la razón. Contadores públicos al frente a buscar la solución del pueblo. Honradez, justicia y organización, por doquiera todos llevarán. Aquí los contadores públicos están poniendo en la balanza a todos por igual, buscando el equilibrio justo y real, diciendo siempre la verdad. Contadores públicos al frente a buscar la solución del pueblo. Honradez, justicia y organización, por doquiera todos llevarán. Aquí los contadores públicos están poniendo en la balanza a todos por igual, buscando el equilibrio justo y real, diciendo siempre la verdad, diciendo siempre la verdad, diciendo siempre la verdad. Viva el contador público. Viva. ¡Viva! A continuación, se da lectura de la resolución que designa al Consejo de Ética. Resolución número 38-2020, Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, Consejo Directivo. Trujillo, 1 de octubre del 2020, que el artículo 1 del Estatuto dispone que el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad es la institución de derecho público interno que, de conformidad con la Ley 13.253, ley actualizada por la Ley 28.951, agrupa a los contadores públicos que ejercen actividades profesionales dentro de su jurisdicción. Que el artículo 44 del citado estatuto señala que el Consejo de Ética cuidará de la observancia de las normas que establezca la institución para velar por el cumplimiento de la más absoluta moralidad en el ejercicio profesional. Que el artículo 45 del citado estatuto señala que el Consejo de Ética estará integrado por 5 miembros elegidos por el Consejo Directivo. El Consejo de Ética en su primera sesión elegirá de su seno un presidente, un secretario y 3 vocales. Su mandato durará 2 años, pudiendo ser reelegidos. Que el artículo 46 del citado estatuto señala que los miembros del Consejo de Ética se elegirán entre los miembros titulares del colegio, con antigüedad no menor de 5 años y que no hayan sido objeto de sanción disciplinaria. Que el artículo 47 del citado estatuto señala que las funciones del Consejo de Ética serán ejercidas de acuerdo al Código de Ética Profesional, normas de procedimiento y las disposiciones que fija el reglamento interno del colegio. Que el artículo 48 del preciado estatuto señala que los acuerdos del Consejo de Ética serán comunicados al Consejo Directivo para la resolución respectiva, debiendo presentar cada año un informe detallado para que el decano lo considere en su memoria. Que, estando en lo dispuesto en la Ley 28.951 y el Estatuto de nuestra institución, el Consejo Directivo, se resuelve. Artículo 1. Designar al Consejo de Ética para el periodo 2020-2021, quedando conformado de la siguiente manera. Ruiz Cerdán Nelson, presidente. Bocanegra Cava Juan Carlos, secretario. Díaz Beltrán Irma Soledad, vocal. Sánchez Pulse César Miguel, vocal. Pollack Velázquez Walter Mario, vocal. Regístrese, comuníquese a los interesados y cúmplase. Ahora el decano Rubén Saavedra Rodríguez juramentará a los miembros del Consejo de Ética. Adelante, doctor. Muchas gracias, Cintia. Bien, queridos amigos, reitero mi agradecimiento. Vamos a tomar el juramento que corresponde de acuerdo a nuestro estatuto. Por favor, la mano derecha levantada.
vamos a proceder a la juramentación. Estimados miembros de la Orden, juráis por Dios, la patria, los estatutos del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cumplir fielmente la labor como integrante del Consejo de Ética. Sí, Juro. juro. Si así lo hicieren, que Dios, la patria y nuestra institución os premie. Caso contrario, os lo demande. Estimados amigos, están debidamente juramentados. Felicitaciones, ¿no? Y bienvenidos a esta nueva labor y reto que se les ha asignado y bien asumido. Gracias por su... Muchas gracias, Rubén. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Continuamente tenemos las palabras a cargo del presidente del Consejo de Ética. Adelante. Nuestro agradecimiento y mi agradecimiento en especial al señor decano, a los integrantes del Consejo de la Directiva, por este papel y el rol que nos están dando llevar la situación de la ética en el colegio. Yo voy a plantear una pregunta. Si con esta cultura, costumbres, informalidades, corrupción, inseguridades, una educación ineficiente, escasa credibilidad en la política y mucho más falta de credibilidad en los políticos, una desconfianza que viene aumentando, que hace que los valores y los principios se escapen o desaparezcan. Con todo eso y con mucho más, ¿podemos crear una sociedad nueva? ¿Podemos tener una sociedad moderna? La respuesta sería muy simple. Jamás. Jamás podemos obtener algo diferente con todo lo que estamos viviendo y pasando. Pero además de eso, somos nosotros campeones de buscar culpables. Y esa buscar culpables significa de que yo me voy a salvar y voy a entregar y voy a hacer la culpabilidad recaiga en otras personas. El primero es el destino. La culpa del destino, Dios lo quiso así. Es que el instinto del destino es la idea que las innatas determinen los destinos de los pueblos, de la sociedad, de las culturas, hasta de las religiones, ¿no? Y muchas veces nos aferramos al destino porque es así el destino y así lo quiso Dios y así está escrito. Si fuera así, Dios no nos hubiera dado inteligencia para ser seres pensantes y decidir sobre lo que hacemos. La otra culpabilidad o echarle la culpa es sobre la mala suerte. Tengo mala suerte. Y cuando nos referimos mala suerte nos referimos también a las desgracias, a la adversidad, al infortunio, a la mala racha, a la fatalidad. Y por todas esas cosas pensamos de que venimos con una situación de mala suerte permanente en la vida y tanto nos están haciendo incidir en nuestra forma de ser y pensar que creemos que somos personas que tenemos mala suerte. Mala suerte, nada que ver, y menos en nuestra profesión no puede haber una justificación sobre la mala suerte. La otra forma de encontrar culpables y lo que es algo muy simpático es apostar con el dinero ajeno. Es muy bonito jugar con algo ajeno. Nos encanta usar
decidir repartir activos que no nos corresponden, sin importar qué efectos tienen en la familia, en la sociedad, en el Estado, en la empresa. Y sobre eso hay dos cosas muy puntuales, para no ser extenso: el populismo y la corrupción. Y cuando se habla de populismo, es repartir algo que no es tuyo en búsqueda de un apoyo popular, sin interesar el futuro. Y parece de que pensamos de que nuestro país se había ya terminado con eso, con el populismo, pero vemos nuevamente que esto se va reciclando, renovando, y vemos una serie de argumentos sin fundamentos que nos hacen mirar que nuestro futuro va a ser cada vez más incierto, porque quieren repartir mucho más de lo que el Estado puede dar. Y luego de la corrupción, creo que ya sabemos más, estamos imbuidos. Ni con la pandemia ha descansado la corrupción. Parece que la pandemia ha incentivado a aquellas personas que estaban inmersas o no inmersas en este acto, se vayan tomando como si fuera una actividad inherente a un cargo público, que es todo al revés. Yo debo asumir un cargo público sin interesarme que me voy a beneficiar. Y aquí voy a leer una cita de Coelho. Dice: cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. Creo que esa cita nos pinta de cuerpo entero porque tenemos tanta desconfianza en los políticos. La otra culpa es el poco interés al cambio. Ya estoy en mi área de confort, he llegado a un sitial, me siento cómodo, ¿para qué diablo cambiar? Entonces, hay cosas de que ¿para qué asumir más riesgos? ¿Para qué ir innovándome si ya estoy bien? Yo creo que cuando entramos a esa situación de un conformismo que nos hace más pensar de que ya hemos llegado a hacer algo y ahí nomás quedamos, creo que estamos frente a una sociedad, unas personas que no miran mucho más allá de su propio ser o del momento en que están, y que tenemos que mirar mucho más en el futuro, porque el futuro, un país con futuro, un país con esperanza, es un país que nosotros necesitamos para ser totalmente diferente. Hay un miedo al cambio, sí, pero muchas veces nosotros exigimos, en caso de nosotros los docentes, exigimos que los alumnos cambien y nosotros no queremos cambiar, ¿no? ¿Para qué cambiar si ya estoy bien así? No dice Fishman, en una cita: no cometas el error de asumir que lo que te funcionó en el pasado te funcionará en el futuro. Recuerda que el mundo cambia. Es algo inherente al ser humano que todo debe cambiar. Por eso, todo este crecimiento económico que se está viendo es producto de que hemos cambiado.
Y el mejor momento para cambiar es cuando no hay que cambiar. Sí, hay que buscar. Y la otra es echarle la culpa a nuestras raíces. Tenemos una variedad de lenguas, culturas, de pensamientos, de costumbres, de arte, de moral. Tenemos momentos que somos simpáticos con esos pueblos diversos que tenemos y lo aceptamos y somos personas inclusivas, lo aceptamos, pero hay otros momentos que somos excluyentes con ellos. Jugamos, depende al momento que nos sintamos, entre ser inclusivos y ser excluyentes. Y eso creo que es una de las cosas que tenemos que ir modificando nuestra forma de ser. Si soy inclusivo, debo ser siempre inclusivo. Si acepto a las personas sin interesar la cultura, la religión, la raza, su nivel de educación, tenemos que aceptar a las personas. No seamos excluyentes, no seamos racistas, no seamos intolerantes. Hay que ser totalmente inclusivos en todo sentido. Y creo que una de las cosas que debe hacer el colegio es ser inclusivo en toda forma. Y es que las raíces son las más profundas que lo que tenemos. Y voy a leer una parte que escribió Neruda sobre las raíces, que nos dice: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Mientras nuestras raíces sean profundas, que nos den solidez para ser frondosos. Y hacer frondosos significamos ser frondosos con todos. No seamos totalmente y nunca, ojalá que nuestra sociedad entienda de que no debemos ser excluyentes. Por lo tanto, hay que fortalecer nuestras raíces. Y aquí hay una cita que he sacado de un libro que se llama El fin del poder, que nos dice que las instituciones políticas y económicas que en última instancia son elegidas por la sociedad pueden ser inclusivas y fomentar el crecimiento económico, o pueden ser extractivas y convertirse en impedimentos para el desarrollo. Es mucha verdad. Los países desarrollados han formado instituciones inclusivas. Y eso es lo que nos diferencia mucho con los países desarrollados, que tenemos instituciones excluyentes, un poder judicial excluyente, una policía excluyente. Bueno, si podemos ir numerando tantas cosas. Tenemos que terminar con eso, porque el crecimiento económico es lo único que nos va a hacer en el futuro mejor. Si no generamos mayores ingresos, no va a ser capaz de tener un crecimiento y llegar a un país desarrollado. Hemos crecido, anhelamos seguir creciendo, esperamos que este crecimiento vaya dando los ingresos suficientes para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Entonces, hay cosas que tenemos que ir pensando
por qué estamos nosotros aquí en el Consejo de Ética. Creo que es algo muy interesante estar en este Consejo de Ética, no para hacer lo mismo que nos dice la norma, de ser un organismo sancionador, sacarle el diablo, ¿no? Por no decir otra palabra, a quien venga a ser denunciado. Yo creo que ese papel es bueno, pero no debe ser lo único. Tenemos que ir a algo mucho más, que en el plan de trabajo, Rubén, te vamos a hacer alcanzar, porque tenemos que realizar algo mucho más para fortalecer las raíces del contador público. La raíz en la cual los principios, los valores sean algo que lo diferencie al profesional contable con las demás profesiones. Y sobre esto voy a plasmar en una cita de un proverbio chino que dice: mejor es bendecir la luz que maldecir la oscuridad. Creo que estamos para eso. Queridos colegas que me acompañan y que estamos en el grupo de trabajo, tengamos la esperanza de ayudar a Rubén para que todo este cambio institucional que sea sólido, eficiente, coherente y transparente. Eso esperamos en esta labor que tenemos para fortalecer los principios, la ética, no también de los miembros actuales, sino también de los que van a llegar. Porque mientras vengan con principios y valores, el colegio se va a engrandecer. Esperamos que en este periodo que nos toca actuar como Consejo de Ética, hacer lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, doctor Rubén, adelante. Muchas gracias, Cintia. Bien, yo quería expresar en principio algo que creo que da sentido un poco a esta labor que ustedes van a empezar a desempeñar. Yo quiero reflexionar en principio sobre la labor y la función que tiene un colegio profesional como el Colegio de Contadores en relación a la sociedad. A veces hay una confusión generalizada y toman a un colegio profesional como si fuese un club social y hacen demandas orientadas, ¿no?, a temas vinculados a apoyos económicos, apoyos familiares, personales. Y yo creo que es una idea totalmente equivocada debido a que nuestra propia Constitución en el artículo 20 ha regulado el ejercicio de los colegios profesionales. Es decir, si los constituyentes han considerado darle rango constitucional a un colegio profesional, es porque la labor que ellos desempeñan debe ser fundamental para el crecimiento de la sociedad y el resguardo de derechos. Entonces, un colegio profesional tiene como misión fundamental, y eso está remarcado en nuestra ley de profesionalización del contador público, es velar por el correcto ejercicio profesional. ¿Y cómo velamos por el correcto ejercicio profesional? A través de la organización interna que tiene el colegio, pero fundamentalmente a través del control que puede ejercer el Consejo de Ética o los comités de éticas, como se puedan denominar. Entonces, la labor que ustedes están asumiendo es importante, es la labor fundamental y esencial que es la que tiene el colegio frente a la sociedad. Creo que desde el seno de la Junta Directiva, del Consejo Directivo, hemos hecho una apuesta importante con ustedes, conocemos de su trayectoria, de su honorabilidad, ¿no?, para que puedan desempeñar el cargo.
nuestro presidente, yo hasta ahora le sigo llamando mi profesor Nelson, docente universitario, funcionario del BCR, ¿no? Nuestro colega Juan Carlos, ¿no? Es contador, es abogado, es perito contable en el Ministerio Público. Nuestra colega Irma Díaz, quien es perito contable también, pero en el Poder Judicial, ¿no? Nuestro amigo Walter, tan querido por el gremio profesional, reconocido profesional, ha sido directivo en muchas empresas importantes de la región, actualmente consultor empresarial y docente universitario. Y nuestro amigo César, quien ejerce la contabilidad a través de una de las empresas líderes del transporte en nuestra región. Entonces tenemos un equipo con diversas concepciones, con diversos saberes, que creo que va a ser fundamental para el ejercicio de esta función del control, del correcto cumplimiento del ejercicio profesional. Eso se requiere. Nuestro país adolece su principal problema es definitivamente la corrupción, y está generalizada a todo nivel, sin duda en el ámbito de la contabilidad. Cuando un auditor suscribe un estado financiero, cuando refrenda un estado financiero, debe de expresar la verdad, lo que exactamente debe ser el fiel reflejo de la compañía. Porque cuando el estado financiero se presenta ante terceros, los terceros lo toman como verdadero. Quiere decir que la palabra del contador, ¿no?, da fe pública de sus actos. Por eso es que nos denominamos contador público. No sé si han advertido, pero nuestra profesión es la única, al igual que el notario público, que da fe pública de sus actos, ¿no? Las declaraciones de impuestos, los balances, lo que expresan los estados financieros, todo ello implica un respaldo detrás de un profesional honesto, probo, como lo dice la nota de nuestro himno, que lo acabamos de cantar. Entonces, yo creo, y me permito solicitarles el compromiso para poner en práctica ese rol, esa función que tiene el colegio de cara a la responsabilidad con la sociedad. Y no somos cualquier profesión, somos una profesión que está organizada a nivel internacional. O sea, somos de las pocas profesiones que tiene ese nivel de organización, a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Y el tema ético viene regulado desde los más altos organismos internacionales. Con IFAC, nuestra profesión, nuestro gremio profesional tiene compromisos de cumplimiento de las declaraciones. Y dentro de las declaraciones están las de ética, ¿no? Con AIC, de igual manera. A buena hora que nuestro presidente también es representante, ¿no?, del colegio ante el Comité Nacional de Ética de la Junta de Decanos. Entonces, debemos hacer ese enlace con la Junta a nivel nacional y proyectarnos a nivel internacional, porque los estándares de calidad del contador público no son locales, son internacionales, y eso tiene que extenderse incluso a las universidades. Debemos de opinar respecto de las mallas curriculares, y ahí nos olvidamos de que nuestra propia ley de profesionalización establece que la Junta de Decanos puede designar un representante ante SUNEDU para que puedan opinar respecto de las mallas curriculares. Nos faltan reforzar cursos de ética. Sin duda, cursos técnicos como temas de NIF, temas financieros, temas tecnológicos, pero la ética es fundamental, sobre todo por el rol que cumple el contador, como decía hace un momento, respecto de la sociedad, de dar fe pública de sus actos que él suscribe. Entonces, queridos amigos, si nuestros miembros de la directiva hemos confiado en ustedes porque creemos que van a apoyarnos en ese rol fundamental que tiene el colegio. De verdad, a nombre del Consejo Directivo, les expreso mi mayor agradecimiento, ¿no?, debido a que el reto que les espera no es poco, ¿no? Tenemos que combatir la corrupción desde todo ámbito y sin duda a nivel de nuestra profesión. Muchas gracias.
Gracias a ti, Rubén. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer un pequeño corte porque luego nos acompaña nuestro amigo Henry Cruz, quien va a disertar sobre el tema, precisamente el tema de la ética en el profesional contador público. En breve regresamos. Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? A todos ustedes, muy buenos días. Agradecido al
Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, al señor decano Rubén Saavedra, a todos los participantes de este nuevo juramentado Comité de Ética Profesional que va a apoyar en estos años, en estos meses, y hasta que puedan ser designados o en todo caso reafirmados, ¿no? Para continuar con esta labor, que es el tema de llevar a cabo la ética profesional, el desarrollo profesional y la defensa profesional en algunos casos, en beneficio de nuestro glorioso Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y de sus miles de agremiados que tenemos a nivel de nuestra región, y por qué no también en otras circunscripciones de nuestro territorio nacional. Nuevamente el agradecimiento y bueno, gracias a la invitación de su junta directiva, con intermedio del señor Rubén, para disertar en esta mañana sobre ética para profesionales en contabilidad. Como indica la diapositiva que ustedes pueden estar viendo, estimados, todo estará conforme, indica: la virtud lleva a la felicidad, y esa es la base de la ética, según un gran pensador, filósofo, milenario como Aristóteles. ¿Qué más indicaba de esto? Nuestro contenido, que vamos a tratar el tema de hoy muy rápidamente, es que algún contenido de esta capacitación está basado gracias a otros profesionales, como por ejemplo el Instituto de Auditores Internos de España o el Instituto de Auditores Internos de El Salvador, por ejemplo, y otros campos más, como por ejemplo también el Instituto de Auditores Internos del Perú, que también he tenido la oportunidad también de poder asistir y capacitarme. Bueno, el contenido de la reunión del día de hoy es tópicos y conceptos clave de ética, necesariamente el dilema ético, la normativa ética que hay en el Perú, porque hay bastante normativa ética, quizás ustedes como profesionales o contadores, quizás como habló el profesor Nelson, recientemente electo presidente de nuestro comité de ética, o también el decano Rubén, que no hay, digamos, una profundización respecto al conocimiento de la ética y el ejercicio profesional. Y eso es necesario y lo están colocando como un reto profesional en estos meses o por qué no años, que se puede trabajar a través de la Junta de Decanos, estrechamente con universidades, institutos, para poder desarrollar este campo mucho más. Bueno, y por último, casos prácticos muy breves. Me presentaron a mí como mi persona como expositor, mi persona es Henry Cruz Aguilar. Considero que tengo las cualidades necesarias para poder dictar esta pequeña charla. Muy agradecido nuevamente. Y bueno, contador público, soy de la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Y bueno, estoy colegiado acá en el Colegio de Contadores de la Libertad desde el año 2004, en el cual glorioso participé y hasta ahora, hasta el momento en nuestro colegio. Bueno, no podemos dejar como se puede indicar, de participar de esta reunión, si es que no se toma en consideración algo es, digamos, clave en estos aspectos. Por ejemplo, lo primero, es la famosa fábula de las abejas. ¿Y quién lo editó la fábula de las abejas? Y fue Bernard Mandeville, quien fue un filósofo holandés de los años 1700, en el cual pueden leer la diapositiva. Él dictó esta fábula y tradujo conceptos claves. Había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. No faltaban en ella ni los bribones, ni malos, ¿no? Ni malos médicos, ni malos sacerdotes, ni malos ministros, es decir, la gente mala. Pero también había gente buena. Por descontado tenía una mala reina. Todos los días se cometían fraudes en esta colmena y la justicia llamaba a reprimir la corrupción. Era ella misma corruptible. En suma, cada profesión y cada estamento estaba necesariamente lleno de vicios, pero la nación no era por ello menos próspera y fuerte, lo era. En efecto, los vicios de los particulares contribuían a la felicidad pública, y de rechazo a la felicidad pública causaba el bienestar de los particulares. Recordemos, la ética conlleva la felicidad. Pero en un momento u otro se produjo un cambio en el espíritu de estas abejas, que tuvieron la singular idea de no querer ya nada más que solamente honradez y virtud, es decir, todo lo bueno. El amor exclusivo al bien se apoderó de los corazones, de donde se siguió muy pronto a la ruina de toda la colmena. ¿Pero por qué? Se desaparecieron los excesos. Como no hubieron excesos, no hubieron enfermedades, y supuestamente no se necesitaron más médicos, ¿no? Acabaron las disputas, ya no había más abogados, ya no se necesitaron jueces. Las abejas se volvieron económicas, se volvieron moderadas, se volvieron humildes, ya no gastaron nada,
no había lujos, no había arte, no había comercio, es decir, se volvió la desolación. En conclusión, parece inequívoca esta teoría, pero, como dice la conclusión de la fábula, dejad pues de quejaros, solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal, un panal honrado. El fraude, lujo y orgullo debe vivir, si queremos gozar de sus dulces beneficios. No es tan ajeno esto a lo que nuestro presidente relató hace un momento, en que se tiene que buscar una sociedad más humana, pero también se tiene que llegar a un equilibrio perfecto entre ellos. Suena utópico, suena lógico, y es que justamente la ética es justamente un dilema, por eso que se llama el dilema ético, la búsqueda perfecta entre la moral y lo normal, la virtud y la sociedad, cómo conlleva esto. Esta fábula que les acabo de comentar conllevó a que el relator de la fábula, como Bernard Mandeville, fuera considerado como uno de los precursores del liberalismo económico, ¿no? El cual lo asumió Rousseau, por ejemplo, en su obra sobre el origen de la riqueza de las personas, y también conllevó a que Adam Smith, por ejemplo, indique en su famosa obra El origen de la riqueza de las naciones, que fue considerado un padre de la economía. Para que lo vean y lo puedan revisar. Está en el internet, pueden revisarlo, bastantes críticas respecto a esto y cómo puede conllevarse entre el bien común, ¿no? Cómo puede conllevar el bien común con el bien moral, que es lo que se lleva a la práctica normal en nuestra sociedad actual. Bueno, entramos mucho más adelante. Sócrates fue un padre de la filosofía y por ende también comparte también dilemas éticos. Por ejemplo, él dijo que ética es conocer la diferencia entre el bien y el mal para necesariamente actuar de manera correcta. Recordemos que Sócrates fue el que dijo, solo sé que nada sé, o solo sé que no sé nada, más condescendiente. Immanuel Kant, lo pueden ver también en la pantalla, fue un filósofo prusiano, importante representante del criticismo. El criticismo no es nada más que encontrar a que todo, absolutamente todo tiene una razón crítica, como por ejemplo la ciencia. La ciencia tiene que necesariamente tener una razón, tener una hipótesis de cómo llegas a esa fuente. Por ejemplo, él indicó que lo bueno está en la voluntad regida por la ley moral. Si alguien actúa por temor y no por respeto al deber implícito en la ley moral, sus acciones no son necesariamente morales. Tampoco lo serán aquellas que se realizan por accidente o como por medio para obtener beneficios posteriores. Lo vamos a ver más adelante. Pero, específicamente, ¿qué es ética? Vámonos a la etimología. Ética proviene del vocablo latín ethicus, que deriva a su vez del griego ethicus, que significa costumbre. Pues la ética es la rama de la filosofía que surge a partir de la reflexión de las costumbres, de aquello que es considerado necesariamente normal y por lo tanto es bueno. O si lo sumamos al vocablo icos, éticos, significa necesariamente relativo a la normal. Y lo normal, bajo este precepto, es necesariamente aceptado. Y si es aceptado, es algo moralmente ético, necesariamente aceptado moral y por tanto ético. Se refiere necesariamente la ética a la rama de la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. Hablamos de una palabra nueva, se llama normal, que es moralmente aceptado. ¿Pero qué es moral? Es el conjunto de acciones de juzgar y de obrar a lo que se refiere necesariamente entre el bien y el mal, de una persona o de comunidad, en este caso de nosotros, como contadores que vamos a ejercer la profesión. Se relaciona con un concepto de lo bueno y lo malo, lo que uno debe y lo que no debe hacer. Entonces, bajo esta ética, pues hay varias de lo que uno puede desarrollar. La ética estudia necesariamente la moral y por lo tanto es la teoría o la ciencia del comportamiento. Y tanto la moral es el conjunto de las normas de convivencia, íntimamente en este caso ligado a la ética. Suena redundante, suena condescendiente, que estamos siempre permanentemente juzgando qué es ético, qué es moral, qué es normal, qué es costumbre. Veremos más adelante. Platón, también fue un filósofo griego, indicó, no hay diferencia entre el mentiroso y el hombre veraz. Ambos saben igualmente la verdad.
puesto que uno la disimula sabiéndola y el otro lo sabe, puesto que la decide. El mentiroso es superior al hombre veraz en cuanto a que disimula la verdad con conocimiento y voluntad. Wow, me pueden decir ustedes. Entonces, que el mentiroso, la mentira suple. Sí, bajo esta teoría de Platón, ¿no? Pero necesariamente son conceptos que se tienen que ser desarrollados en su contexto. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque nosotros como contadores, como profesionales, estamos permanentemente siendo, digamos, tentados hacia hacer este tipo de actos, en que nosotros conocemos la verdad de la entidad, conocemos la verdad de la empresa, ¿no? Desarrollamos la verdad. Recordemos el himno del contador que lo hemos cantado hace unos minutos. Decir siempre la verdad, diciendo siempre la verdad. La verdad es aceptada, ¿sí? Entonces, si es aceptada, es normalmente, y normalmente quiere decir que es algo moralmente aceptado. Por lo tanto, es ético. Actuemos en base a ético. Muy bien. El dilema ético. Y John Bester Thomas, él en el año 2004 dictó una cátedra especializada y publicó un libro en el cual consideró 10 valores éticos, los cuales que ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta. Ser veraz, hablamos ahorita diciendo la verdad, ser justo, seamos responsables, ser tolerante, ser dialogante, ser solidario, trabajar de manera honrada, mantener la palabra dada, mantenemos la palabra, ser crítico y saber aceptar la crítica y sobre todo estar abierto hacia utopías, hacia conocimientos, hacia qué hacer y qué no hacer. Pero si tenemos bien claro qué es lo moralmente aceptado, no vamos a tener ningún problema en que vamos a poder encaminar nuestras labores día a día. Recordemos lo que dice acá el mismo John Bester. Vivimos una explosión de lo económico, en que tener se hace cada vez más importante que el ser, y esto lo debilita. Por lo tanto, el dios dinero invade todo, y todo el mundo se rinde ante estos valores que son materiales, necesariamente. Analicemos la ética rápidamente sobre 3 fuentes principales. Recordemos que la ética es la rama de la filosofía que se encarga de una reflexión profunda de cómo actuar de manera correcta. Nuevamente repito y repito durante toda esta pequeña charla. Correcto y lo moralmente aceptable, normal y que es costumbre entre nuestra sociedad. Por lo tanto, esto se basa, según la teoría de la filosofía, la ética es en ética. Ética de los principios, ética de consecuencias y ética de las virtudes. Muy bien. Ética de los principios, ¿no? Que fue desarrollada por el padre del criticismo, que en este caso es Immanuel Kant. Como fundador indica, por ejemplo, de que la ética, uno nunca debería hacer cualquiera sean las consecuencias. Ejemplos, por ejemplo, son mentir y robar. Los principios son normas a las que desearía que todo el mundo se adhiera siempre, que puedan utilizarse como argumentos morales. Y según Kant, él que decía que si actuamos sobre base de cuestión de principios morales, ¿qué pasaría si todos actuaran así? ¿Y cómo te sentirías si eso te hubiera pasado a ti? Y no hay mejor manera de cómo comprender esto si nosotros vemos un pequeño video. Lo podemos ver en este momento. If a sinister-looking man carrying an axe knocked on your door and asked you where your best friend was, would it be morally acceptable to tell a lie? Immanuel Kant, surprisingly, thought it wouldn't. The example of the would-be murderer is his. Tell the truth is what Kant called a categorical imperative, an absolute duty, one without exceptions. It applies to everyone, whatever the consequences. In fact, Kant argued that if you told a lie which, by chance, led to the axeman finding your friend, that would be on your conscience. So if you tell the axeman that your friend is not in the house when he is, your friend then sneaks out the back door and bumps into the axeman, anything that then happens is, to some extent, your responsibility. But if you told the truth, then the consequences for your friend, no matter how grisly, should not be. This brings out how different his moral stance was from utilitarianism, the philosophy that you should do whatever brings about the greatest happiness. A utilitarian would think about the consequences of telling the truth or of lying. In contrast, for Kant, some actions were just wrong, even if good consequences might flow from them. This is known as a
deontological approach to ethics. Sí, lo podemos ver en el video. En este caso comunica, no se puede actuar necesariamente sobre la teoría, sobre base de principios, porque dice, no puedo mentir, pero veo cuál es la consecuencia. En este caso, vamos a abordar la teoría de la consecuencia, que fue realizada por los filósofos Jeremy Bentham y Stuart Mill, quien dice que la sostenibilidad de una acción está en base a la decisión. La pregunta clave de esta ética sobre consecuencias quiere decir con qué acción hago el mayor bien y el menor daño posible. El objetivo es hacer aquello que produce el mejor resultado, la mayor felicidad, que es lo que pusimos al inicio de la sesión. Recordemos, la ética es producto de la felicidad. Es una teoría que editó un filósofo. En este caso, como se puede indicar, vamos a ver a través de un video también cuál puede ser la consecuencia de practicar necesariamente este concepto de ética en la sociedad. A runaway train is heading towards 5 workers on a railway line. There's no way of warning them, but you're standing near a lever that operates some points. You switch the points, and the train goes down a spur. The trouble is, there's another worker on that bit of track too, but it's 1 fatality instead of 5. Should you do that? Many people think the right thing to do would be to switch the points, to sacrifice 1 to save 5, since that produces the best outcome possible. Now imagine the train heading for the workers again. This time it can only be stopped by pushing a very large man off the bridge. His great bulk would stop the train, but he'd die. Should you do that? Most people say no. But why not? Both thought experiments are cases of sacrificing 1 to save 5. What the trolley problem examines is whether moral decisions are simply about outcomes, or about the manner in which you achieve them. Some utilitarians argue that the 2 cases are not importantly different from each other. Both have similar consequences, and consequences are all that really matter. In each case, 1 person dies, and 5 are saved. The best option in each harrowing situation. But lots of people say they would switch the points, but they wouldn't push the man off the bridge. Are they simply inconsistent, or are they onto something? Como ustedes vieron en los videos anteriores, se les ha colocado los subtítulos. Los videos se encuentran en el internet, están netamente en inglés. Hemos tratado a través de acá del equipo de trabajo colocar los subtítulos necesarios para poder comprenderlos. Y sobre esta parte, que es el tema de la ética enfocados en las consecuencias, encontramos siempre a que actuar de manera ética es siempre buscar el mejor resultado. En este caso, como lo pueden ver, no solamente decir mentira, en este caso es actuar. Pero actuar siempre viendo qué es lo más importante, qué es lo mejor para la sociedad. En este caso, evita 5 muertes o evita solamente 1. Ambas son moralmente rechazadas. Pero, ¿cuál es lo más práctico? ¿O cuál es lo que tiene la mejor consecuencia para la sociedad? Es directo ese tema. Y una reflexión también respecto a ese tema de la consecuencia, lo pueden ver en la diapositiva en este momento, es la reflexión. Y en este caso de la reflexión hablamos sobre el dilema de Haynes, ¿no? Que no necesariamente fue realizado por una persona que se llamaba Haynes, sino que fue realizado por un filósofo que se llamaba Colbert, ¿no? Estadounidense, de 1950, en su teoría que ganó un doctorado en filosofía en la Universidad de Chicago. Él justamente puso este dilema, en el cual un ejemplo muy utilizado en discusiones. Se supone que una mujer se está muriendo. Hay un medicamento que podría salvarla. Sin embargo, el esposo de la mujer moribunda no puede pagar esta medicina. Le ruega, va a la farmacia, le ruega al farmacéutico y le dice que necesita este medicamento. El farmacéutico le dice, yo no te puedo dar el medicamento porque este es un local,
yo cuando tengo gastos y esta medicina tiene que generarme algún tipo de rentabilidad para poder sostener a mi familia también, que es el médico. En este caso se surge el dilema. Salvo a una persona que la quiero mucho como mi esposa, ¿y qué hago? ¿Entro a robar? El robo es moralmente, ¿qué es? Es moralmente rechazado, porque no es algo normal que la gente robe, ¿no? Es uso y costumbre, pero moralmente rechazada. No es ético actuar así, pero hay una consecuencia. O sea, si basamos en la ética de principios, ¿no? Está mal, pero si basamos en la consecuencia, yo salvo a una persona. Entonces, vean ustedes este dilema. Y vienen más aristas, como por ejemplo lo indica. Y podría entrar, digamos, en este caso Haynes, a la farmacia para robar la medicina, pero si esa mujer no es ningún pariente de él, ¿habría menos consecuencia? O sea, ¿habría menos valor en este acto? Son dilemas. Esto se llama el dilema ético, que es ampliamente desarrollado y debatido por filósofos y hasta ahora, dando teorías y dando hipótesis respecto al desarrollo de este campo. Y vamos por lo último, que es la ética de la virtud. Y esta fue desarrollada, o dentro de varios filósofos, se refiere a la pregunta de qué características se pueden esperar de una persona, a guardar de la manera correcta, en este caso las virtudes, como por ejemplo los argumentos morales. Y Aristóteles, ¿qué decía? En este caso, ¿no? Que se tiene que desarrollar, por ejemplo, la prudencia, la justicia, el valor y la moderación. Y respecto a esto, hay un código de ética para auditores internos que está dentro del marco profesional para la práctica de la profesión de auditoría interna, en el cual incluye, por ejemplo, la integridad, en el cual que indica que los auditores internos, por ejemplo, en este caso, desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Y aquí viene la pregunta, ¿hasta qué punto, hasta qué regla puede uno mantener esta virtud? Desarrollamos las virtudes, que es lo que se indicó, que es como un objetivo claro de esta junta, este comité de ética que se ha desarrollado para promover este tema dentro de los otros colegas, y también a través de la junta, a través de las universidades, para desarrollar este campo en el cual desarrollamos este tipo de virtudes. Pero siempre existen criterios, siempre existen diversidades o divergencias entre las teorías. Si basamos solamente en un tema de principios, es hasta cuándo podamos tener ese tipo de actuar solamente en lo que está correcto. Se convierte en un fanatismo moral. No va a haber ni pequeñas mentiras, no va a haber ni pequeños robos. O sea, da lo mismo robar 1 millón que 10 centavos, como indica. Da lo mismo una mentira piadosa que una mentira pequeña o una mentirilla. Si hablamos sobre la ética y las consecuencias, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la consecuencia? Indicaban en el video que ustedes vieron, preveímos la muerte de 5, en cambio a 1. ¿Es moralmente aceptado? No. Entonces también hay, para todas las teorías sobre respecto a la ética, siempre existen críticos, existen divergencias, y eso es lo bonito, es el tema de filosofar respecto a esto. Pero muy bien, enfocamos y regresamos al tema de nosotros, computadores. Esta falta de ética, ¿qué consecuencias puede tener? En este caso, lo primero, oportunidad para el fraude. Esta oportunidad para el fraude está ampliamente desarrollada por diversos gremios a nivel mundial. Uno de ellos es la ACFE, que es la Asociación de Certificadores de Fraudes. Y en este caso, ellos, a través de muchas teorías, ¿no? Y dentro de ellos pueden ver a la mano derecha, que es el famoso triángulo del fraude, lo que fue desarrollado por Donald Casey, ¿no? que fue un criminólogo de los Estados Unidos, en el cual desarrolló la teoría del famoso triángulo del fraude, en el cual nosotros, como contables, podamos siempre estar tentados a desarrollar este tipo de malos actos. Algunos de ustedes, mal acto no es una costumbre. Si no es una costumbre, no es moral, y si no es moral, no es ético. Es una teoría. Pero bueno, para que uno pueda desarrollar un fraude, tiene que haber una motivación, tiene que haber la oportunidad y tiene que haber la racionalización. El colegio está próximo a dictar juntamente con la Asociación de Ética, la Asociación de Ética del Perú, Ethics Perú, por ejemplo, algún tipo de charla relativos hacia este aspecto que lo vamos a ver, que se puede desarrollar ampliamente al respecto. Pero pueden ver en la diapositiva, en el organigrama, en el cual indica que sobre la teoría del fraude existe, por ejemplo, tres tipos de fraudes, ¿no? Ligados al fraude en estados financieros, malversación de activos y la corrupción.
Pero lo que nos interesa es el fraude de estados financieros, que es lo que nosotros podamos, digamos, hacer como contadores, ¿no? Que está, digamos, ligado directamente a fraude en sí. ¿Tenemos falta de ética para desarrollar esto? Vamos, ahí está el detalle. Pero acuérdense ustedes, ¿eh? Dentro del Código Penal peruano también existe delito sobre fraude, en este caso de administración de personas jurídicas, que estamos ligados nosotros los contables, como por ejemplo administración fraudulenta, informes de auditoría distorsionados y contabilidades paralelas. Ojo, está tipificado y la falta de ética puede conllevar a cometer estos delitos, ¿no? Existen varias teorías sobre respecto a esto, ¿no? Ahí en el comité de ética veo que existen con dos o tres colegas que son peritos, y todo lo demás son personas que tienen una amplia trayectoria respecto a esto y pueden desarrollar en otros campos mucho más estos aspectos. Pero igualmente son penados, ¿no? Penas que no van, por ejemplo, el tema de administración fraudulenta va de 1 a 4 años, el tema de informes de auditoría distorsionados, por ejemplo, va de 1 a 4 años igualmente, y el tema de la contabilidad paralela, que no está muy desarrollado en este aspecto en el tema penal, ¿no? Que va de 1 a 60, 90 días de multa, por ejemplo, ¿no? Pero que necesariamente son ya instaurados en nosotros. Muy aparte de la ley famosa 3424, que es la ley la famosa ley anticorrupción, que va también con la parte de administración de personas jurídicas, en el tema ya de responsabilidad penal de empresas, que puede ser también ampliamente desarrollado en un curso dictado respecto a necesariamente este aspecto de fraude. ¿Qué más? Existe normativa ética aplicable. Por ejemplo, el IFAC, que es la International Federation de Contadores, o sea, la Federación Internacional de Contadores, ellos dictan diversos campos. Y en el año 2014, con actualización al año 2015, dictaron las normas internacionales de ética para el Consejo de Contadores, en el cual la rama del IFAC, que es justamente que tiene que ver solamente por el tema de ético, ¿no? Ha desarrollado en este campo el famoso Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Ruego que lo revisen, ruego que lo lean. Está traducido, se encuentra en español, y si no está en la página web del Colegio de Contadores, lo envío la opción editable para que lo puedan colgar y lo puedan ustedes revisar. Es bien explicado, tiene bastantes páginas, son casi más de 300 páginas, si no me equivoco, pero está muy bien explicado, en el cual indica, por ejemplo, los contadores profesionales deben ahora más que nunca permanecer enfocados en el interés y sus responsabilidades éticas, la información financiera veraz, la auditoría independiente, que desempeña un papel importante en la gestión de los resultados, y la salida de cualquier repentina calamidad. Esto lo dictó el doctor Stavros Domadakis, quien es representante, representante del IESBA, que es el Consejo de Ética del IFAC, que fue uno de los precursores de la actualización en el año 2018 de las normas de ética que aplican a todos los contadores a nivel mundial. Miren ustedes esta pantalla. El código de ética está dividido en varios capítulos, en varios articulados, en el cual tiene como se puede indicar, tienes necesariamente arraigo sobre otras ramas que también dictan la contabilidad. Por ejemplo, tiene arraigo sobre las NIAs, sobre las normas internacionales de auditoría, tiene arraigo sobre las normas internacionales de control de calidad, de contable, netamente contable. Aquí estamos hablando sobre la NIC, con doble C, NICC, que va de la 1 a la 99, que también en diversos campos están ligados a las NIAs necesariamente. Y también tiene arraigo sobre las normas internacionales de encargo de revisión, sobre servicios relacionados. Revisen este campo, revisemos esto, y se puede quizás dictar un curso respecto a solamente a esto. Pero lo que nosotros en esta breve charla vamos a revisar es justamente los principios fundamentales de este marco conceptual. En un código internacional, según el código del IFAC, ¿no? Trata respecto a estas definiciones puntuales, como la integridad, la objetividad, la competencia, la confidencialidad y el comportamiento profesional. ¿Y cómo lo divide? O mejor dicho, ¿cómo lo relata? Vamos, integridad. ¿Qué indica? Requiere ser franco y honesto en todas tus relaciones profesionales. Tienes que ser íntegro.
Implica hacer justicia y trato y sobre todo sinceridad. No te asociarás como contador a sabiendas de informes cuando contienen esta información falsa o que necesariamente induces a un error. Si un profesional de la contabilidad emite una opinión modificada o una opinión justificada, esto incumple necesariamente este párrafo de íntegro y por lo tanto puede ser sancionado éticamente. ¿Qué más? Cuando el profesional de la contabilidad es asociado a lo descrito en este párrafo, debe obtener necesariamente cualquier tipo de medidas para poder desvincularse de ello. Es amplio, campo demasiado amplio. Objetivo. Significa que no tienes que comprometer tu juicio profesional a causa de cualquier prejuicio, conflicto de intereses o influencia de vida de terceros. Si los tienes, tienes que necesariamente compartirlos con tus clientes o con tu público objetivo. No realizar una actividad profesional sin una circunstancia o una relación que influya debidamente en tu juicio profesional. Tienes que mantener una competencia y sobre todo diligencia profesional. Esto que conlleva a que tienes una atención continua y conocimientos técnicos profesionales y desarrollo profesional, no solamente en la parte académica, sino también en la parte de desarrollo y la capacidad de actuar de manera competente. En la responsabilidad también actuar con esmero, ser minucioso y en el momento oportuno. También requiere tomar las medidas razonables para asegurar bajo tu mano la supervisión adecuada de tu servicio. Sobre esta parte han surgido varias dudas, ¿no? Perdón, dilemas que se puede indicar al respecto, ¿no? Nosotros como contadores tenemos estudio de contadores, ¿no? Llevamos un agente. Ahora la pregunta es, ¿somos también debidamente diligentes sobre las personas bajo nuestro mando? Lean también en la parte de normas internacionales sobre lo que es el tema de normas de calidad. Ahí también habla varios artículos y desarrolla bastante respecto a esto, sobre cómo llevar el equipo de trabajo y sobre cómo tener una calidad específica sobre los informes, papeles de trabajo, etcétera, más todo el campo de auditoría interna, o auditoría externa, perdón. También auditoría interna también habla sobre el marco profesional, que lo vamos a ver ahorita. Pero en la parte de contabilidad, netamente de contadores, también lo desarrollan ciertos aspectos, en cómo, por ejemplo, llevar bien tu equipo de trabajo y que también no haya ningún tipo de daño que se pueda hacer hacia tu persona como profesional y que pueda llevar tu equipo de trabajo de una manera correcta, ordenada y actuando de debida diligencia. No podemos decir nosotros, él lo hizo y acusarlo. Yo también tengo la responsabilidad, pero la responsabilidad ética es transmisible. Yo soy ordenado, soy ético, mi persona lo será. Ahí está también la competencia y la diligencia que nosotros debemos tener. Y sobre todo, reconocer ante el cliente nuestras limitaciones. Uno, cuando no lo puede hacer, necesariamente no es actuando de manera ética si no lo habla, si no lo indica. Competencia y habilidad requiere conocimientos y aptitudes, sobre esto están normas técnicas profesionales, etcétera, también legales, y brindar hacia nuestros servicios y clientes competencias a través de juicios sólidos al aplicar el conocimiento y la aptitud de actividades que necesariamente nosotros desarrollamos. Uno que está bien ligado también a nosotros es la confidencialidad. Respeto, en este caso, agrego la palabra irrestricto hacia la confiabilidad de la información que nuestros clientes nos entregan hacia nosotros. Atento a cualquier tipo de divulgación de nosotros o de nuestro equipo de trabajo para terceros respecto a la información que nos entregan nuestros clientes. Mantener siempre la confidencialidad dentro de nuestra firma, dentro de nuestra empresa o de nuestra entidad en la que nos desarrollamos. Mantener confidencialidad de cualquier tipo de información de cliente potencial, porque no necesariamente puede haber un contrato de por medio, solamente nos pueden cotizar, entregar información y al final no nos desea nuestro servicio. ¿Qué hacemos con esa información? ¿La podemos divulgar? No, eso es éticamente bajo la norma del IFAP, o en este caso del IASB, son castigadas. Debemos también aplicar este tema por una cuestión personal como contadores. No revelar información personal, nuevamente, y esto de la confidencialidad del interés público. Hay un dilema bastante en este aspecto. Bueno, por último, el comportamiento profesional. Requiere que cumplamos disposiciones legales y reglamentarias, necesariamente que pueden afectar negativamente la buena reputación del contador. Porque recordemos, cuando salen en la prensa, cuando salen
denuncias o necesariamente salen temas de acusaciones penales, judiciales respecto al contador, ¿no? Ataca necesariamente a todos, daña a la profesión, al auditor interno, al auditor externo, por ejemplo, e igualmente. No solamente ataca a la persona específica o a la empresa específica, sino también crea más el tema de desconfianza en nosotros. Actuemos con esmero, actuemos con un comportamiento diligente. Una más, no, mira lo que indica, al realizar el marketing y la promoción de nuestro servicio de contabilidad, no dañemos la reputación de la profesión, no lo denigremos. Eso lo podemos tratar en otro campo, sobre el tema económico, sobre el tema de la calidad de que nosotros brindemos en el servicio. Acuérdense, el que mucho abarca, poco aprieta, todo este campo. Normas aplicables en el Perú. Hablamos sobre la IFAC, hablamos sobre su rama de ética, en este caso lo da también las normas específicas, pero la Junta de Decanos en el año 2015, ¿no?, acogió esta norma del IFAC y las trasladó a través de una resolución de junta directiva, que es la 015, asimilar cualquier norma del contador público colegiado dentro de todos sus colegios profesionales, en este caso fue de la Junta y después lo transmitió a la mayoría de colegios, asimilar la norma del IFAC y trasladarlas en cuestión de principios, en cuestión de buenas prácticas para la interpretación aquí en el Perú. Esto está publicado, esto se dio y se transmitió a todos los colegios. Muy bien. En el caso del Colegio de Contadores de la Libertad, tiene su código de ética. Fue debidamente actualizado, como les digo, si está actualizado por la Junta de Decanos debería ser transmitible hacia todos los colegios, y todos los colegios deberían actualizar también sus normas internas, que no tienen que ser, bajo mi juicio, ningún tipo de discrepancia con estas normas que han sido aplicables o aplicadas para el Perú. Muy bien. Existe también en otros campos de los contadores, los que nos desarrollamos en este campo de la función pública, por ejemplo, tenemos un código de ética de la función pública, ¿no?, con también su reglamento, la ley 27815. Los que trabajamos también en el campo de auditoría gubernamental, tenemos nuestro código de ética del auditor gubernamental, que si bien es cierto del año 99, como lo pueden ver, muy antiguo, da la mayoría de aspectos en el cual puede designar nuestra regla de conducta. Muy bueno en este campo. Antes de entrar a casos prácticos, los que estamos como auditores internos, también nosotros podemos hablar sobre las normas internacionales normas internacionales de código de ética bajo normas del marco internacional de la profesión, los que hablamos de auditoría interna. Entonces ya hemos hablado de normas de auditoría interna, el tema de ético, código de ética del auditor gubernamental, los que estamos relacionados bajo normas de contraloría, regresamos hacia toda la parte de contabilidad pública y norma madre, que es la resolución de la Junta Directiva del Colegio de Decanos, que da a todos los demás contadores necesariamente independientes, los que llaman contabilidades independientes, particulares, etcétera, y que no estamos bajo el brazo de auditoría ni tampoco sector público, ¿no? Estamos netamente independientes. Nos basamos nuestra profesión en normas de ética dictadas por el IFAC, que han sido aceptadas por el Perú. Había una actualización en el año 2018, esta es la resolución de la Junta de 2015, había una actualización en 2018 y ya ha sido aceptado en el Perú también para su aplicación. Léanlos, esta diapositiva se van a compartir, ¿no?, a través de la página web del Colegio de Contadores. Lean, inmiscúyanse en esos temas que son necesariamente interesantes y que tienen que ver con nosotros como contadores. Casos prácticos. Estas son diapositivas, esas son imágenes en el cual estamos nosotros como contadores, o llega un cliente, ¿no?, y nos pone un fajo de dinero, nosotros decimos, me está pretendiendo corromper, usted no se ha entendido, usted no me entiende, soy capaz de corromperme, pero como dicen algunos, somos de la boca para afuera. No, eso no queremos nosotros. Tenemos que actuar de manera cada vez más diligente. Y lo que hablaba justamente el presidente del Comité de Ética en su disertación, no necesariamente tenemos que buscar culpables, porque él indicaba de que somos campeones en buscar culpables, ¿no? Y justamente una de las aristas del triángulo del fraude es la racionalización. Y dentro de la racionalización siempre había el precepto de buscar algún tipo de culpabilidad a lo que hacíamos. Por ejemplo, una de las teorías
que hablaba sobre la racionalización para realizar fraude, falta la ética, como contadores, por ejemplo, es decir, la empresa me paga mal, se lo merece, ¿no? O decir, la empresa ha ganado bastante plata gracias a mi sudor de mi frente, me lo merezco ese dinero. Es que el defraudador siempre necesita buscar una excusa respecto a lo que hace. Y en este caso lo razona y lo inmiscuye dentro de la persona. Lo pueden ver ustedes en la imagen, ¿no? Ah, caramba, ¿y cuándo llegó a este mundo? Seré curioso. Llega por el tema de la recetación de dinero. Vean este campo. Lidio Marcelo es el contador de una empresa familiar de comestibles. Desde hace 7 años. En esta empresa familiar también trabaja el hijo del dueño y el fundador Richard Vallejo como jefe de ventas, y con el cual el Lidio mantiene una relación amical muy cercana, pues él lo recomendó para que brinde sus servicios en la empresa. Ahí viene el dilema. El Lidio, hace poco, ha descubierto una fuerte faltante en la división de ventas, una aparente colusión entre un proveedor y un grupo de trabajadores. Antes de presentar su informe con las conclusiones del caso al dueño, o sea, al gerente general, ¿no? Va con el jefe de ventas, en este caso con el amigo que lo recomendó, y le dice, apelando a su amistad, el Lidio le recomienda que le cuente detalles y le propone que quizás este informe se puede mejorar, ¿no? Para que no afecte directamente a su división. O sea, es como decirle, baja los términos, no hagas mucho aspaviento, ¿no? Porque me puede perjudicar a mí. Recuerda que yo te recomendé. Viene la pregunta, ¿usted qué haría? ¿Lo deja ahí? ¿Se basa en la teoría de los principios? O sea, yo no miento, te basas en la teoría de las consecuencias, en el cual busco la menor consecuencia posible, o me baso en la época de las virtudes. ¿Qué virtud tengo yo? Puedo ser empático con mi amigo que me recomendó y digo, bueno, pues caramba, tiene razón, modifico algunos campos, obvio algunos términos, o lo ablando, lo hago más suave, más digerible. Dilema ético. Otro caso más. Habla y trabaja como jefe de comisión de auditoría externa, como con el campo de auditor, para una compañía de perforaciones mineras en Huamachuco. Ha detectado en su revisión de estado financiero que existe una cuenta llamada Otros Honorarios, la cual carece de ningún tipo de sustento, pero su saldo es materialmente, es un monto fuerte como gasto. Luego de indagar con muchas áreas, entrevista al gerente y este le cuenta que esta cuenta contable se utiliza para el pago de cupos a extorsionadores, para que eso no atente contra la vida de las diferentes unidades mineras. La pregunta es, ¿tú como auditor externo, reportarías este hecho? ¿Lo harías? Sabiendo que es un mal, ¿no? Como el dilema de las abejas, ¿no? Existe el mal. Si existe este mal, necesariamente, si existe la extorsión, tú tienes que pagar, digamos, a chalecos para que te protejan. En este caso, tienes que pagar a mayor empresa de seguridad, a mayor policías. Y como dice el dilema de las abejas, en una de sus consecuencias, es que los vicios dan necesariamente también trabajo y riqueza hacia las personas normales en este campo. Entonces, regresando a este ejemplo, como comisionado de auditoría, ¿qué harías? ¿Lo reportarías sabiendo que es un mal que existe? Esto ya es un campo ya necesariamente, como se puede indicar, que en varias empresas que nosotros hemos revisado, mi persona igualmente, o quizás muchos de los que me escuchan, han tenido necesariamente este caso. No ahora, pero sí en años anteriores o en otras entidades en las cuales han estado ustedes, en el cual existen vales sin firma, sin nada, pero necesariamente son por un mal necesario. Recordemos, no tacho a nadie con este aspecto, las famosas coimas, ¿no? Este recibo, ¿por qué es? Ah, no, es que eso fue para que me den tal licencia, o esto fue para que me aprueben tal informe, y por algo debió haber salido de caja de la empresa, nos dieron un papel simple, ¿no? Obvio, eso tú lo reflejas, lo reportas como un mal, como auditor externo, ¿o qué harías? O lo pones como algo común, algo que es necesariamente, bueno, no es algo necesario, pero sí es como se dice, para que mantenga la empresa en marcha y no perjudique sus operaciones. Algo negativo, pero viene la palabra correcta. En este caso sería por el tema de la teoría de las consecuencias. Existe un mal necesario, pero en menor grado.
Muy bien. ¿Qué posición respecto a la posible amistad entre ética y economía? Porque hemos hablado de fraude de estados financieros, palabra de contabilidad, y nosotros necesariamente tiene que ver la ética con la economía, en el cual dicen que necesariamente la economía y la ética no tienen nada que ver entre sí, pero tienen mucho que ver, como por ejemplo las matemáticas y la filosofía, la filología hispánica, que se indica la palabra negocios son negocios o business son business, ¿no? Y puede realizar. Otras sostienen que sí, son compatibles, como por ejemplo, sería como decir lluvia seca, pues toma una maximización de beneficio, de decir que es difícil que este criterio pase por un principio de ético. No lo creo. Necesariamente yo no lo creo. Pero lo que defienden estas llamadas a entenderse, ¿no? Indican que la economía en la cual está atado tu empresa no tiene que necesariamente romper algunos paradigmas éticos. Se puede dar en este momento cómo se dieron varias obras en nuestro país. Lo tocó el presidente en un inicio. Lo que estamos viviendo, o se está viviendo una cultura en la cual siempre ha habido los temas de tratar de buscar una sociedad nueva, pero este acto de economía, de mala empresa o de práctica común, siempre atado a que la parte ética siempre haya algún tipo de divergencia, haya un muro de cristal que no permita avanzar. Nosotros como profesionales, como contadores, necesitamos necesariamente ahondar en estos aspectos. No revisemos, y que sea ya la tercera o cuarta vez que lo indicamos, ¿no? Ético tiene que ver con el estudio de la moral, y la moral tiene que ver necesariamente con las costumbres, con lo normal. Pues redujamos estas costumbres, redujamos esto que consideramos algo como normal, pero eso nace necesariamente en la educación. Si nosotros nos colamos en las colas, si encontramos una moneda sin levantarlo y decirle de quién es, porque cualquier persona viva puede decir es mía y se la coge la moneda que encontraste, pues ¿cuál es la solución más perfecta? Sin hacer daño a nadie, me lo meto al bolsillo. ¿Eso es algo ético? ¿Eso es algo de costumbre? ¿Es algo normal? ¿O es parte de una virtud? Si tú tienes virtudes, practícalas, porque esas virtudes vienen de casa. Y si en tu casa no tengan ahondado ese tipo de virtudes, pues acompaña a las personas que sí lo pueden dar. Ojalá que en las aulas muy pronto abundemos sobre ese tema de ética que he tratado de hablarlo en este breve campo que nos ha concedido el Colegio de Contadores. ¿Para qué? Para que podamos llegar a este campo. Limpia tu mente del no puedo. Porque sí se puede. Sí se puede construir una sociedad mucho mejor. Comparto las ideas en este caso del colegio profesional, de las personas que están integrando este comité de ética, que no necesariamente, como indicaron en su disertación, sea solamente cumplir lo que está reglamentario, sino ir mucho más allá. Tratar de lograr de que a través de la Junta, en este caso, a través de la Junta para nuestro representante, presidente, que es representante del Consejo Nacional de la Junta de Ética, pueda tener una mayor participación en este espacio. Y sobre todo aquí en La Libertad, difundamos más estos aspectos. Señores, es un tema muy filosófico, es un tema muy lleno de aristas, lleno de campos que pueden hablar. Si hablamos de ética, sobre faltas morales, hablamos sobre fraudes, podemos hablar sobre el caso de Odebrecht, malversaciones, etcétera, podemos hablar horas y horas y horas sobre este campo. Lo que uno necesariamente tenía que explicar es de dónde nace el campo de la ética, cuáles son las diferentes aristas que lo denominamos como el famoso dilema ético, cuáles son las consecuencias, acordemos nosotros el fraude, los fraudes, alteración de estados financieros para los auditores, por ejemplo, el tema de falsificación de dictámenes de auditoría, y que todo esto está penado con poca o baja sanción penal o pecuniaria, como pueden indicar algunos, pero necesariamente se tiene que ahondar en este campo. Podemos hablar de muchos muchos más ejemplos. Podemos disertar en una próxima oportunidad sobre un curso específico respecto a esto, con participaciones, etcétera. Lo dejo en el campo del comité de ética, pero en este momento solamente nos resta dar una cosa, ¿no? Ahondemos en este campo. Leamos las indicaciones, leamos los reglamentos, ahí damos más adelante respecto a esto.
muy agradecido al Consejo Directivo del Colegio de Contadores y necesariamente para bien éxitos a este Consejo de Ética que recientemente se acaba de designar y a todo su equipo de profesionales. Señor presidente, si me escuchan, dejo en sus manos esta disertación. Henry, muy agradecido por tu participación. Verdad que hablar de ética corresponde a muchas horas, a muchos pensamientos, a muchos intereses también que a veces fluyen y que van contra estos principios, pero evitar que la gente tenga principios y valores. Es necesario que las instituciones vayan fortaleciendo en su interior a los miembros que conforman y también la misma institución. Es necesario establecer un sendero por la cual nuestra profesión contable se vaya fortaleciendo con estos valores de principio. Yo sé de que a veces para mucha gente es muy tediosa, pero hay que tener en cuenta de que todo el mundo hablamos de moral, de ética, y muchas veces lo menos que practicamos. Hay que hacerlo al revés, hay que practicar y hablar menos de que yo hago, ¿no? Pero hay que luchar sobre eso. Y te agradezco tu participación porque nos ha llevado a conocer más sobre los antecedentes y sobre la importancia de esta actividad, esta profesión, de este valor tan abstracto que hay que muchas veces incidir para entenderlo. A nombre del colegio, te hago compartir el diploma. Lamentablemente no puedo. Cintia. Por favor, comparte el diploma, porque no puedo hacerlo. Ya. En nombre del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, entrego virtualmente este certificado al expositor Henry Cruz Aguilar por su destacada participación en la conferencia denominada Ética para Profesionales en Contabilidad, desarrollada en este Colegio de Contadores Públicos, ¿no?, en modalidad virtual. Se te agradece encarecidamente por tu colaboración y tu capacidad de hacer entender y, más que nada, de reforzar este trabajo que estamos haciendo sobre ética, valores y principios. Te agradecemos, te hago entrega del certificado respectivo, ¿no? Y hacemos que